Y aquí estamos con Alejandro Bodar, que es candidato a diputado nacional del Movimiento Socialista de los Trabajadores. Gracias por venir, ¿eh? No, muchas gracias. Usted ya es legislador porteño. Fui legislador porteño hasta el 2015 y ahora soy candidato de Izquierda al Frente, que es un frente que hemos conformado con distintos espacios de izquierda. Pero en su página figura como el Movimiento Socialista de los Trabajadores con el Frente. Claro, sí. Yo soy del Movimiento Socialista de los Trabajadores, pero he hecho un frente con el Nuevo Más y con otros espacios de izquierda, tendiendo a unir un poco más un espacio que viene muy disperso, ¿no? ¿Y por qué no con el otro sector de la izquierda, Nicolás del Caño? No han querido los compañeros, no han querido, le hemos hecho la propuesta. De hecho, muchos espacios que en su momento estuvieron apoyando a Nicolás del Caño, a Miriam Bregman, viendo que no abrían un espacio, se han venido con nosotros y a nosotros nos han respondido que no. Nosotros creemos que es un error porque la izquierda, si en vez de haber dos frentes como existen ahora, estuviéramos todos juntos, tendríamos una fuerza suficiente no solo para ganar más bancas, sino para transformarnos en un actor de mucho más peso en la realidad argentina. Claro, ¿y cuáles serían las principales diferencias y qué es lo que impide esta unión? Nosotros, desde el punto de vista programático, no hay grandes diferencias que permitan definir por qué no estamos juntos. Sí puede ser que haya diferencias tácticas o en algunos puntos, y es lógico. Nosotros no lo vemos incluso como un problema, lo vemos como algo que enriquece, que haya matices, porque siempre el pensamiento único lleva errores. Por ejemplo, si te digo algún matiz, nosotros creemos que se equivocaron los compañeros en cómo votaron, por ejemplo, en la última sesión el tema debido. Nosotros hubiesen apoyado la expulsión. Sí, nosotros más allá de que consideramos que estuvo muy montado todo como una cosa más de campaña electoral que para ir contra la corrupción, nosotros creemos que debido tendría que estar preso. ¿no? Nosotros hemos acompañado la lucha de los familiares de Once y por lo tanto creemos que ese personaje, es más, creemos que la justicia tendría que haber pedido ya el desafuero, o sea... Le hago una pregunta, y a propósito de donde veníamos, estábamos viendo imágenes de esta marcha en vivo frente a los tribunales en reclamo de celeridad, en reclamo de mayor justicia. Había algunos actores políticos del oficialismo. ¿Por qué no hay de otros espacios políticos? Si efectivamente el reclamo pareciera ser unánime de todos los sectores, ¿por qué no están? Yo creo que hay mucha utilización política de un tema que tendría que permitir haber un consenso para ir en serio contra el tema corrupción y justicia, pero creo que hay mucha utilización. Yo sinceramente la marcha a días de las elecciones la veo muy montada para hacer campaña, con discursos muy pro gobierno, y creo que eso espanta a muchos, a nosotros por ejemplo. Nosotros tenemos una propuesta, nosotros creemos que el tema corrupción, es evidente que la justicia no va a avanzar, porque está implicada, es parte del problema. Nosotros hemos hecho una propuesta que es la de conformar una especie de CONADEP, que con personalidades, que las hay personalidades que más allá de que estén con un espacio u otro, son muy representativas. Y la verdad que creo que eso permitiría avanzar contra la corrupción de este gobierno, del anterior, pero también de este, porque hay casos que la ciudadanía tiene derecho a saber qué pasó con los Panama Papers, por ejemplo, que hoy lo han, la Cámara lo ha desligado al presidente Macri, pero por ejemplo, en muchos países han caído gobiernos alrededor de esto, porque todos sabemos que el que tiene plata, precisamente en un offshore, nunca es porque la plata, ¿no es cierto?, es plata o en blanco o lícita. Entonces, ya solo ese hecho en algunos lugares ha hecho que caigan ministros, que caigan gobiernos. Y acá tenemos una justicia que lo libera. La misma justicia que no avanza en Nisman, no avanza en nada. Entonces, ¿cómo hacemos para que el país tenga claridad de que se luche en serio? Yo creo que hay que formar una comisión, como pasó cuando cayó la dictadura, que no había nadie con autoridad. Se formó una comisión y avanzó en un sentido, ¿no es cierto?, en impedir la impunidad. Bueno, ahora creo que estamos en la misma. Hace falta una comisión especial. Sobre la propuesta de campaña, le soy honesto, tengo dudas de la respuesta, pero le pregunto igual. Sí. ¿Cómo proponen bajar a 6 horas para todo el mundo, para que haya más trabajo, que todos trabajemos 6 horas? La pregunta es ¿cómo se hace eso? Sí, yo creo que hay que, en realidad hay que invertir un poco la pregunta. ¿Cómo hacemos para que trabajen todos en este país? Porque nosotros tenemos un problema. Hay un 30% de la gente que no... Pero vayamos a la propuesta de campaña. Ustedes proponen que todos ganen 25.000 pesos de salario mínimo y trabajar 6 horas. Nosotros creemos que usted dice cómo... Estamos en una crisis enorme en el país y hay dos salidas a la crisis. O descargarla sobre la gente de trabajo y los sectores populares, como de hecho hay propuestas en ese sentido, hay propuestas de reforma laboral, de subir la edad jubilatoria, hacer reforma del Estado.
Y nosotros planteamos otro tipo de salida, que es tratar de bajar un poco la ganancia empresaria para garantizar un mínimo de acuerdo y para que tengan todo. Se ha utilizado esta medida en muchos países en época de crisis. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, en muchos países se utilizó distribuir las horas de trabajo entre toda la población para que toda la población tenga trabajo. Si no condenamos a un sector a que nunca más trabaje. Ya hay 1,5 millones de jóvenes en este país que ni trabajan ni estudian. Están en una esquina y viene un narco y le dice, toma, te doy 20, 30 mil pesos, anda a robar, anda a hacer esto, y el Estado no hace nada. Entonces, nosotros creemos que hay que ir, en épocas de crisis hay que dar soluciones. Es perfectamente posible. El tema del salario, que es porque en realidad el tema de las 6 horas, yo creo que hay algunos sectores hasta que lo asimilarían. El problema, ¿por qué nosotros planteamos un salario mínimo que permita para vivir? Porque si no, se condena a la gente que tenga 3 trabajos de 6 horas para poder llegar a un sueldo. Hay sectores que tienen 6 horas ya en el país, los trabajadores del subte, hay muchos sectores que tienen. Ahora, nosotros, ahí hay que discutir de dónde sacar la plata. Yo creo que las grandes empresas tienen espalda, como para dar 25.000 pesos y dar 6 horas. Muchas veces no lo dan. Una pyme puede dar 25.000 pesos. Ahí en las pymes, nosotros planteamos que el Estado tendría que intervenir, incluso que tendría que ayudar a las pymes, y no como ahora que no se ayuda a las pymes, ahora se ayuda a las grandes empresas, con subsidio en el transporte, con bajándole retenciones al campo, sacándole retenciones a las megamineras. Entonces nosotros creemos que se podrían juntar entre 350.000 y 400.000 millones de pesos por año si se toman algunas medidas y eso permitiría ayudar. Una, renta financiera. Es un despropósito que la renta financiera en nuestro país, que encima las tasas que están hacen que muchos empresarios dejen de producir y metan el dinero ahí, no pague ingresos brutos, no pague ganancias. O sea, mientras todo el pueblo trabajador paga IVA o cuando tiene un salario mínimo, ¿no es cierto?, digno, paga ganancia, la especulación financiera, la timba financiera hoy no paga prácticamente nada. Te dije las mineras, poniéndole más a los pools de siembra. Nosotros creemos que habría en el campo que hacer una distinción entre el pequeño chacarero y el pool de siembra que tiene cientos de miles de hectáreas. Mira, hay 32.000 millones de pesos por año se le da a la Iglesia Católica. Un culto que no es el único culto en el país, hay mucha gente que no tiene ningún culto, pero sin embargo todos le pagamos 32.000 millones de pesos. O sea, hay muchas formas de donde recaudar dinero. Y está el tema de la deuda, que nosotros queremos como sociedad, que de la dictadura hasta acá nadie la auditó. Nosotros creemos que se tiene que auditar y vamos a descubrir, como ya descubrieron varios que lo investigaron, que hay mucha plata ahí que es ilícita. O sea, si tocamos, nuestra salida es tocar intereses, obvio, tocar intereses de grupos que tienen condiciones como para poner plata que podría ser utilizada para que estas medidas se apliquen. Gracias, Bodar, por haber venido. No tenemos más tiempo, lamentablemente. Gracias. Bueno, tenemos que hacer la pausa, pero...